ángulo del centro es aquel cuyo vértice está en el centro de la circunferencia y sus lados corresponden a radios. El valor del ángulo del centro es el mismo del arco que subtiende. Ángulo inscrito es aquel que el cual el vértice está en la circunferencia y sus lados son dos cuerdas. El valor del ángulo inscrito es la mitad del arco que subtiende. Este ángulo inscrito también guarda mucha relación con el semi-inscrito. Acá podemos ver un ángulo semi-inscrito, pero para efectos de cálculo es exactamente lo mismo. O sea, va a ser la mitad del arco que subtiende. A ver, un ejemplo. Aquí tenemos un ángulo del centro, de centro O, que vale 40 grados. Entonces el arco vale 40 grados. Recordemos que la circunferencia completa son 360 grados. Acá tenemos un ángulo inscrito que vale 40 grados. Entonces el arco que subtiende corresponde a 80. Aquí hay que tener cuidado porque si uno lo ve, si uno tiene el ángulo y quiere encontrar el arco, es el doble. Pero si uno tiene el arco y quiere encontrar el ángulo, va a ser la mitad. El ángulo exterior es aquel cuyo vértice está en el exterior de la circunferencia, y para calcularlo yo voy a tomar el arco mayor, que es el arco AB, que ahí aparece, menos el arco CD, y lo voy a dividir por 2. O sea, resto el arco mayor menos el arco menor dividido por 2. El interior, el ángulo interior, es un ángulo que tiene el vértice en el interior de la circunferencia, no necesariamente en el centro. Y para calcular cuánto vale ese ángulo que está ahí en rojo, yo tomo el arco AB, lo sumo con el arco CD y lo divido por 2. Sumo ese con ese arco. Acá un ejemplo, si ese arco vale 60 y el de acá vale 40, los resto, 60 menos 40, lo divido por 2, ya que me da acá 20, dividido 2, 10 grados. Ese ángulo allá vale 10. Si tengo 40 y 60 y quiero encontrar el ángulo que está acá, de color rojo, yo voy a tomar el 60 con el 40, lo sumo, me da 100, lo divido por 2 y el ángulo en rojo acá vale entonces 50. Con uno lo sumo y con el otro lo resto. A ver, algunos ejemplos sencillos. Acá yo tengo un ángulo que es el ángulo C o B, o el ángulo B o C, que es exactamente lo mismo, depende de dónde comencemos, que vale 30, entonces el arco que va acá vale 30. Y si el arco vale 30, acá adentro, que este es un ángulo inscrito, va a valer la mitad, o sea, 15. A ver, acá, ese ángulo que está acá, es un ángulo del centro. Si lo tomamos como si fuera del centro, vale 20 y no hay nada que hacer, ¿ya? Si no fuera del centro, habría que sumarlo y dividirlo por 2. Pero aquí lo tomamos como si fuera del centro. Ángulo exterior, ¿qué es lo que hacemos? Tomamos el arco 220, lo restamos con 70 y lo dividimos por 2. Eso me va a dar 75. O sea, el ángulo vale 75 grados. Si este arco vale 20, como estos ángulos son inscritos, porque sus vértices están en la circunferencia, valen la mitad. A ver acá, tenemos BC, que es el arco que vale 40, y tenemos el ángulo que está acá, que es BOC, que es del centro.
Entonces, si es del centro, va a valer lo mismo, ¿ya? Y acá tenemos el ángulo BAC, que es inscrito, por eso aparece 20. ¿Ya? Entonces ahí tenemos los dos valores. Vale lo mismo porque es del centro, vale la mitad porque es inscrito. Acá tenemos que me dan ese valor de ese arco que es 20 y este que vale 40. Si acá vale 40, que es el ángulo ADB, el arco vale 80. El X que está acá es un ángulo exterior, entonces para calcular ese ángulo exterior, yo voy a restar 80 menos 20 y lo divido por 2. Me da 60 dividido por 2 y ese ángulo vale 30. Siguiente ejercicio. Acá este es un ángulo del centro, vale 80. Afuera entonces vale lo mismo, que es 80. Y adentro, por ser un ángulo inscrito, vale la mitad, 40. A ver, acá tenemos el centro de la circunferencia y acá tenemos un ángulo que es interior. Entonces tenemos que sumar 50 más 90, dividirlo por 2 y me va a dar 70. Acá tenemos en el ejercicio 9 un arco que vale 70, entonces adentro, como tenemos ángulo inscrito, vale la mitad, 35, y como comparten el mismo arco, y acá vale 70, va a valer 35 también. A ver, ese arco que está ahí vale 60 grados. Acá me dice eso. Y el arco de arriba vale 40, porque como es un ángulo del centro, vale lo mismo que el ángulo con el arco que subtiende. Desde ahí hasta ahí, eso vale 100. Habría que sumar 40 más 60. ¿Ya? Y ese arco, que es desde acá hasta acá, es el arco de este ángulo, que es un ángulo inscrito. Entonces va a valer el X la mitad. Ya. Acá tengo que ese arco vale 240, el arco AB vale 240, ahí lo dice. ¿Ya? Y voy a... aquí, ojo, hay que tener cuidado con esto. Aquí no me están pidiendo el valor de este ángulo porque ya lo tengo, sino que me piden el del arco. Sin embargo, este ángulo que está acá es un ángulo exterior. Y el ángulo exterior se saca restando el arco mayor, que es 240, menos X, lo divido por 2, y eso me tiene que dar 70. Esa es la forma correcta de anotar este ejercicio. 240 menos X dividido por 2 me da el ángulo exterior 70. Esto que está acá corresponde a una ecuación. El 2 que está dividiendo pasa al otro lado multiplicando. Entonces me queda 2 por 70 que me da 140. O dicho de otra forma, toda la ecuación la multiplico por 2. Entonces me queda 2 por 70 me da 140. Y al multiplicar por 2 toda esta expresión, se me va el 2 de abajo con el 2 de arriba y me queda exactamente eso. La X, al estar negativa, al otro lado pasa positiva. Y el 140, al estar positivo, al otro lado pasa negativo. Restamos 240 menos 140 y me da que el arco vale 100. ¿Se puede comprobar eso? 240 menos 100 son 140, dividido por 2, me da el 70 de afuera. Siguiente ejercicio, ángulo exterior. Entonces, ¿cómo hacemos un ángulo exterior? Arco mayor, 80, menos arco menor, 40, dividido por 2. Eso me da 40 partido por 2, y eso me va a dar 20, que anotamos ahí.
Acá tenemos un ángulo inscrito, que acá el arco AC, o sea, vale 30, el arco AC vale 30, entonces el ángulo vale la mitad, que es 15. Ángulo interior, tomo el arco mayor y el arco menor, los sumo y los divido por 2. Me da 120 dividido por 2, 60 grados. Ese 60 que yo anoté ahí corresponde a este valor de X. ¿Ya? Lo coloqué ahí al ladito para, como aquí la X estaba, para no ponerla encima. ¿Ya? Pero esa X donde está ahí vale 60. Acá tengo un ángulo inscrito, que es el ángulo ABC, que vale 40, y si acá adentro vale 40, el arco vale el doble, que es 80, y como acá vale 80, y esto es un ángulo del centro, el ángulo vale también 80 grados. Acá tengo un ángulo del centro que vale 60, entonces el arco vale 60 y el ángulo ACB, como vale 60, acá vale la mitad, que es 30. En el ejercicio siguiente me dan AOB, que vale 38. Entonces el ángulo AOB, lo anoté al ladito aquí, vale 38. Entonces el arco vale lo mismo por ser un ángulo del centro. Y como este arco vale 38 y acá tenemos un ángulo inscrito, vale la mitad, que es 19. 18. Ángulo exterior, 150 menos 30, arco mayor menos arco menor, dividido por 2. Eso me va a dar 120 dividido por 2, y eso me va a dar que el ángulo X vale 60 grados.